Sí, Bueno, está recién empezando. bueno, Bueno, eh, voy a hacer una breve introducción, presentación. Hoy en la Academia de Arquitectura y Urbanismo iniciamos un ciclo de 2 charlas sobre la temática de la arquitectura del paisaje. En estas charlas vamos a abordar un tema fundamental de hoy, el agua, tanto en los entornos urbanos, la arquitectura, como en el paisaje. O sea, el agua no solamente en el paisaje como recurso fundamental del paisaje, sino que en general en todos los temas urbanísticos, en todas las arquitecturas, en todos los proyectos, el agua es un tema fundamental, cada vez más importante, es un bien que se está volviendo cada vez más escaso, salvo algunas regiones, pero, o sea, es un tema al que tenemos que prestarle muchísima atención. En esta primera presentación de los paisajes de agua, esta primera presentación se basa en una serie de estudios y charlas armadas por Jimena Martignoni sobre proyectos publicados en las revistas también Landscape Architecture Magazine de Estados Unidos y Topos de Europa. Topos es una de las revistas más importantes en arquitectura del paisaje y urbanismo también del paisaje, de las cuales elegimos 2 proyectos que son de corte urbano para compartir a través de la Academia de Arquitectura y Urbanismo. El primero es un proyecto en Porto Alegre, en Brasil, y el otro en Mendoza, Argentina. La idea es mostrar proyectos muy diferentes, uno de reconversión urbano-paisajística y el otro de gestión e implementación de sistemas de incorporación de información geográfica para ser aplicado a temas de paisaje. Ambos proyectos comparten el tema de la preservación de los paisajes de agua, el agua como protagonista, pero en ambos casos recuperando elementos de paisaje icónicos a escala regional y local. Nos interesó especialmente el proyecto de la Orla do Guaíba, no solo por tratar un tema de reconversión urbana, sino por ser uno de los últimos, o me corrige Oscar o Jimena, sino el último proyecto de Jaime Lerner. Ya nos contarán los 2 disertantes. Presento ahora a Jimena Martignoni, arquitecta de la Universidad de Belgrano, con posgrados en UBA y en Flaxo. Se dedica a la curaduría y difusión de proyectos de ciudad y paisaje en Latinoamérica. Escribe para revistas especializadas en Estados Unidos, Europa, China, Dubái, y ha publicado libros con editoriales de España, México, Chile y China, entre ellos el libro Latinscapes, de la editorial Gustavo Gili, de España, y Reflexiones en el paisaje, de Arquine, en México. En la primera Bienal Latinoamericana de Paisaje, en México en el 2014, fue convocada para conformar el jurado. Ha sido profesora en el programa para graduados de la Universidad Torcuato Di Tella, de la cual yo fui directora durante muchos años, e invitada por diversas universidades de Latinoamérica. Junto a Jimena, y luego de su presentación, tenemos un invitado especial de Brasil, Oscar Coelho, quien fue colaborador para este proyecto con Jaime Lerner, asociados, y el arquitecto coordinador de la obra de la Orla do Guaíba en Porto Alegre. Los dejo con Jimena. Bueno, gracias. Primero gracias a Cora y gracias a los que están presentes y los que escuchen por streaming. Y siempre primero gracias a Oscar, que es parte de esta presentación. Primero voy a compartir. A ver. Un minuto. Están viendo una primera diapositiva, ¿no? Sí. Bueno.
Entonces, en realidad esta primera diapositiva es parte de esta presentación que nombraba Cora, que es una serie de charlas en donde el agua es un poco un tema vinculante, pero hay un concepto, bueno, en este caso en realidad son paisajes de agua urbano y natural, porque dos de las charlas tienen que ver con paisajes de conservación y donde la naturaleza es más protagonista. Y los dos primeros son urbanos, como ya les contó Cora, el primero es el de Porto Alegre. Acá hay un concepto importante que también vincula todo esto, que es la combinación entre lo que es planificación y preservación. En los proyectos que vamos a ver de diferentes modos, estos dos conceptos están siempre presentes y vamos a, o sea, no de un modo estadístico cuánto de uno y cuánto de otro, pero sí entender que esto es, o sea, bueno, fórmula única no hay para muchas cosas, pero es un modo de decir que es una fórmula esencial en el presente, y la garantía de futuro un poco relacionado con lo que es el concepto de la sustentabilidad, ¿no? En un momento del presente en donde estamos viviendo un montón de temas y problemas que tienen que ver con mal uso de los recursos, malos hábitos, mala planificación, poca preservación. Entonces, antes de nada, o sea, yo hice especialmente para, o sea, sabiendo que es la Academia de Arquitectura y Urbanismo y que hay mucho perfil de arquitecto, eh, seguramente sabrán que la Bienal que se acaba de terminar, la Iberoamericana, el concepto, el tema eje fue habitar al margen. En realidad, bueno, bien relacionado con, o sea, más allá de la parte teórica, con selección de proyectos en lugares marginales o con pocos recursos, pero bueno, sin meterme en eso específicamente, lo traigo porque dentro de lo que fue esta Bienal, y que claramente porque tiene que ver con el presente, los proyectos se eligieron y estuvo muy protagonista lo que son los indicadores de impacto, por un lado sociales, económicos, ambientales y transversales. Y este proyecto, la Orla de Guaíba, de muchos modos diferentes va cumpliendo este tema del impacto social, desde lo que son programas sociales, preservación del patrimonio, económicos, desde lo que es todo el tema de reciclaje, reutilización de tierra y demás, que eso después nos va a contar mejor Oscar. Obviamente la parte ambiental, ya de por sí, con lo que es la preservación y la reconversión de un espacio que tiene que ver con el agua, porque esto es un espacio de borde, ¿no? Y transversales porque son proyectos integrales. Esto además tiene que ver con los objetivos de desarrollo sustentable, que como todos sabemos es una serie de objetivos que en la agenda, o sea, las Naciones Unidas en el 2015 seteó como objetivos a cumplir por todos los Estados miembros al año 2030. No vamos muy exactamente bien, pero va también muy encaminado al mismo tiempo. En el proyecto de la Orla hay varios de los objetivos que se cumplen, que están relacionados. Podemos hablar desde lo que es reducción de las desigualdades, salud y bienestar, saneamiento, vida de ecosistema terrestre y ciudades y comunidades sustentables. En este sentido, solo, y porque estamos también en este marco de lo que son las ciudades, o sea, menciono el objetivo 11, que justamente tiene que ver con lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y en este sentido, solamente para hacer también una rápida mención a lo que es arquitectura y planificación del paisaje hoy por hoy, ¿no? Que claramente está relacionada con conceptos de lo que es el nuevo urbanismo, el urbanismo social ambiental, de modo muy resumido, ¿no? Y en donde algunas de las características principales y factores que se cumplen y que se tienen que cumplir tienen que ver con la escala humana, o sea, empezar a pensar los espacios para la gente en escala al uso de la gente. En relación a eso, la apropiación y el sentido de identidad y pertenencia en un momento en el que la globalización y demás, o sea, quitó un poco todo eso, entonces, y también el sentido de comunidad, ¿no? O sea, hoy por hoy los proyectos que tienen que ver con grandes espacios de paisaje va por ese lado, al igual que lo que es revalorización y reconversión, tanto de entornos existentes como del patrimonio cultural ambiental. La realidad es que en Latinoamérica el perfil de arquitecto de paisaje
está un poco desdibujado con el del arquitecto, hoy por hoy, en Latinoamérica en general, ¿no? O sea, los arquitectos trabajan mucho en proyectos de paisaje o de territorio, siempre fue así, ¿no? Pero hay como, justamente en este caso, por la importancia que hoy en día tiene el paisaje, ¿no? Em, Contrariamente a eso, en Estados Unidos el perfil del arquitecto paisajista, en Europa, en muchos países también, pero sobre todo en Estados Unidos, está muy demarcado, y los grandes proyectos que tienen que ver con la arquitectura del paisaje son desarrollados por arquitectos del paisaje. De hecho, una diferencia grande es que, por ejemplo, la primera asociación de arquitectos paisajistas de Estados Unidos se formó en 1899. Y el primer programa de paisaje en Harvard en 1900, y la primera publicación que todavía existe, que es una de las publicaciones para la que yo escribo y que salió una nota de este proyecto, fue en 1910. En Argentina, recién entre los 80 y los 90 empezaron lo que son los cursos de grado y posgrado de paisaje, al igual que en otros lugares de Latinoamérica, por ejemplo en la UNAM fue en el 86. Pero bueno, un poco para hacer un paneo rápido por esto y por lo que es el perfil de arquitectura del paisaje. Y acá ya nos metemos en el proyecto. Bueno, primero así como unos datos específicos y generales. O sea, 2015-2021 es la fecha de comienzo del proyecto, o sea, 2015 fecha de comienzo del proyecto y 2021 final de construcción. Bueno, como ya dijo Cora, el estudio principal es el de Jaime Lerner. La verdad no sé si fue el último, si fue el anteúltimo, sí sé que hasta que Jaime Lerner estuvo entre nosotros, fue uno de los últimos en los que él participó activamente. Bueno, gerente de proyecto, Fernando Canali, esto es desde Curitiba, lo mismo que el plan de paisaje, Carlos Olivera, y justamente como el estudio está en Curitiba, se armó toda una parte de coordinación local que fue coordinada por Oscar Coelho, que nos va a terminar la charla después. Para tener una idea de las escalas, la superficie total aproximadamente es casi 6 hectáreas y la longitud es de casi 4 kilómetros. Y el cliente es la Municipalidad de Porto Alegre. Primero, bueno, para ubicarnos, aunque para nosotros es bastante cercano y claro, ¿no? Pero bueno, Porto Alegre es la capital, estado y la más grande de Río Grande do Sul, o sea, en la parte del sur de Brasil, es una de las tantas ciudades puertos dentro de Brasil, por lo cual todo lo que es la identidad, la economía, el desarrollo tiene que ver con eso. Tiene aproximadamente 4 millones en el área metropolitana y 1,5 millones en lo que es la ciudad específicamente. Y sin embargo, más allá de que es una ciudad puerto y que tiene que ver con todo esto, no está, o sea, yo acá voy marcando con el cursor, se ve seguramente, no está o sea, acá está Porto Alegre, no está directa, no tiene una conexión directa con lo que es el Océano Atlántico, sino a través de lo que es la laguna Dos Patos, que es la laguna más grande de Sudamérica, tiene aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados, y este gran cuerpo de agua o sea, la confluencia de ríos que es a donde da, digamos, Puerto Alegre, es como una extensión de esta laguna. Entonces tenemos Océano Atlántico, esta enorme laguna, una extensión que es una confluencia de ríos, y sobre eso se desarrolló lo que es la ciudad de Porto Alegre. Justamente acá, esto es un zoom, o sea, esta parte roja, marcada en rojo, que es Porto Alegre, este es el zoom. Fíjense que, como les decía, esto, en realidad, bueno, los locales en general lo llaman lago Guaíba, indistintamente puede ser llamado río o lago, no está como no es muy específico desde lo geográfico. Lo importante es que este gran espacio de confluencia de ríos, los guaraníes originalmente, o sea, los pueblos originales de toda esta región, lo llamaron Guaíba, que significa encuentro de todas las aguas. Entonces, bueno, acá se empieza, o sea, al menos en este caso, estamos hablando de un borde acuático muy importante, que es parte de la historia y de la identidad de Porto Alegre y de los portoalegrenses, y que en donde
este proyecto, esta revitalización, tiene lugar. Bueno, acá en este pedacito de este plano, en realidad lo que se ve es para empezar a ver y empezar a conectar con algunos dibujos o sea, con lo que nosotros conectamos, que son planos y demás. Esto en realidad es solo la primera parte, que en el mapa es esta pancita que está por acá. Después el proyecto sigue. Y bueno, acá hay algo importante, que bueno, justamente por la conexión con estos grandes cuerpos de agua, las inundaciones siempre fueron un problema, o históricamente fueron un problema en Porto Alegre. Después de una inundación bastante devastadora a principios de los años 40, se construyó un muro en sentido de protección en gran parte de la ciudad de Porto Alegre, y lo que pasó con eso es que eliminó la conexión natural, ¿no?, entre los ciudadanos y el agua y los espacios verdes ribereños. Sin embargo, más allá de esto que tapaba, digamos, la posibilidad de conectarse naturalmente, que igualmente después ese muro, parte del muro, dejó de existir entre los 70 y los 80, cuando se empezó a trabajar sobre lo que es el borde vial, o sea, entre el borde urbano y el agua. Entonces, mientras por donde podía la gente acceder, los habitantes mantuvieron los comportamientos y los hábitos originales, que básicamente es caminar, descansar, tomar mate, que es algo que pasa del mismo modo que en Buenos Aires, y en este caso, y como parte de la esencia del lugar y del proyecto, observar la puesta del sol. O sea, Porto Alegre es un lugar en donde, bueno, obviamente por ubicación geográfica, por gran apertura y por cómo está planteada la ciudad, la puesta del sol es casi como bueno, de hecho después lo vamos a ver mejor, pero como pareciera, o sea, se considera como un patrimonio de los portoalegrenses, o ellos mismos lo consideran así. Esto fue a pesar del abandono del sitio, ¿no?, porque este era un lugar, este era un borde que estaba en creciente abandono, y lo que pasaba es que la gente lo seguía usando como podía, a lo largo de décadas. Finalmente, en el 2011, la prefectura de Porto Alegre, con el alcalde Fortunati, decide dar inicio a lo que es un plan de reconversión y recuperación del borde sobre el agua, y para eso piden un financiamiento se pide un financiamiento al Banco de Desarrollo de América Latina, el ex Corporación Andina de Fomento, que dio el 100% de los fondos. En realidad, en este sentido, o sea, el proyecto se empezó a construir en el 2015, y fue la prefectura, la Municipalidad de Porto Alegre, la que adelantó los fondos, y en el 2016, cuando finalmente llegaron, fueron, o sea, auditando y teniendo, o sea, devolviendo, o sea, estuvo como o sea, como, digamos, la construcción empezó un año después, o casi un año después. Entonces después hubo todo un tema de auditoría a través de, o sea, lo que es la municipalidad. Esto hizo que pasara a una segunda administración, o sea, que un segundo alcalde fuera parte, una segunda administración fuera parte, o sea, entra como más en la parte de la etapa de construcción, o sea, hay una primera etapa de inicio, de proyecto, de llamada al estudio que iba a trabajar en este proyecto, y después la parte de la construcción. Entonces es uno de los pocos casos en Latinoamérica en donde hay una continuidad, ¿no?, de la política en un proyecto tan grande. De hecho, la segunda etapa de este proyecto, que como decía al principio terminó el 21, hay una tercera administración, que es la que está ahora presente, creo. Entonces hay 3 alcaldes diferentes que acompañan el desarrollo de este proyecto. Yo no sé si a ustedes las cámaras les tapan las imágenes de la diapositiva, espero que no, pero bueno, acá se empieza a ver una primera imagen aérea, una parte muy chiquita de lo que es este proyecto. Orla significa costa en español, o sea, esto es la costa de Guaíba, y básicamente los objetivos principales fueron la renovación y la consolidación de la zona costera y de los espacios verdes ribereños para la creación de un parque lineal que en este caso toma los diferentes niveles existentes entre el borde, o sea, entre la ciudad y el agua, que un poco fue cambiando
a lo largo de las décadas, también con trabajos que se fueron realizando sobre todo de protección y afianzamiento de los suelos, ¿no? Entonces eso creó como una topografía diversa, existente, que es sobre la que se apoya el proyecto. Y esto es una cosa muy importante porque justamente estamos hablando de combinar planificar con preservar, ¿no? O sea, no de salir a meter topadora, que igual hoy por hoy casi eso no sucede, pero bueno, en este caso muy específicamente se toma la topografía como origen del proyecto. Bueno, en este caso en particular, la Horda de Aguaíba y la elección del arquitecto fue a través de lo que en Brasil se llama notorio saber. Notorio saber es un título que se logra, bueno, por prestigio y reconocimiento, y que entonces en ciertos grandes proyectos y de modo excepcional, en lugar de pasar por el proceso de contratación pública, se elige directamente. Obviamente fue un poco polémico, hubo algunos temas un poco conflictivos, pero el alcalde de ese momento se mantuvo en su posición y después los órganos de control y auditoría tomaron esto como posibilidad y bueno, fue una elección correcta, un poco para tener idea de los logros y reconocimientos más importantes de Jaime Lerner. Bueno, como todos sabemos, fue alcalde de la ciudad de Curitiba en tres gobernaciones diferentes, en donde, bueno, llevó a cabo e implementó modelos sociales y de transporte sobre todo. Bueno, de ahí salió lo que, o sea, el Metrobús es una recreación de ese modelo que también se utilizó en otros países del mundo, como en Colombia, en Los Ángeles, ¿no? Bueno, o sea, la primera calle peatonal, o sea, él ya tenía como una visión de lo que en realidad hoy está pasando, ¿no? De que el automóvil no tenía que ser protagonista, y de cómo el proyecto social y urbano va de la mano, ¿no? Bueno, después, bueno, fue gobernador del estado de Pará, reconocido por el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, que es muy importante. Fue nominado entre los 25 pensadores más influyentes del mundo por la revista Time. Tuvo un premio de leadership en transporte por lo que es la Organización de Cooperación Económica y de Desarrollo. Y lo más reciente, que es muy interesante, la revista Planetizen de Estados Unidos hizo una encuesta entre sus lectores, la hacen cada tanto, ¿no? Y en el 2017 se pedía quién era el urbanista más influyente o el pensador de urbanismo más influyente de todos los tiempos. Bueno, Jaime Lerner está en segundo lugar, primer lugar Jane Jacobs y tercer lugar Olmsted, por lo cual digamos que el lector incluso saliendo de lo que es la academia, lo eligió a Jaime Lerner en un lugar muy protagonista. Entonces, bueno, como decíamos antes, el estudio está en Curitiba y se crea en Porto Alegre un ente de coordinación local para el desarrollo y la implementación de proyectos, o sea, que se llama, bueno, yo no hablo portugués, pero Coordinación de Obras de Orla. Después ya Oscar nos va a contar un poco mejor, pero acá un poco para entender también la relación de un estudio que no es local y que obviamente todo lo que fue la investigación previa y demás se trabajó mano a mano con el equipo local y después también en lo que es todas las etapas de construcción. Hubo dos etapas. La primera etapa se terminó en el 2018, tiene aproximadamente un poco más de 1 kilómetro de largo, y la segunda etapa, que se terminó en octubre del año pasado, tiene casi 2 kilómetros, por lo cual en total estamos hablando de 4 kilómetros. Algo bastante poético, pero al mismo tiempo muy real, es que lo que se usó como inspiración para el diseño y la planificación de este espacio de borde es, como les decía antes, la contemplación de la puesta del sol, ¿no? Algo en el sentido de las acciones y los comportamientos y los hábitos de la gente. En este sentido, es también importante esta cosa como un poco intangible, o sea, cuando se habla de preservación, ¿no? Bueno, acá estamos preservando hábitos. Este proyecto lo que hace es preservar hábitos y comportamientos, y de hecho el éxito que tiene hoy por hoy la Orla de Aguaíba está muy relacionada con esto, con esta decisión, ¿no?
Acá, bueno, algunas imágenes, justamente, por ejemplo, esa es una de las pasarelas que entra en el agua y que entonces acerca al visitante, al ciudadano, al agua, a los bordes costeros, ¿no? Pero bueno, básicamente también esta hora del día en que empieza a bajar el sol y que, bueno, un poco me imagino también por clima y demás, ¿no? Como que es un momento en el que de descanso y de relajación. Acá ya vemos una primera imagen aérea en donde igualmente, ¿no? O sea, las imágenes de dron para tomar todo, pero se vería muy chiquito. Esta es como todo el primer sector, y de hecho el primer sector en desarrollo, en construirse, que está bien relacionado con lo que es el centro histórico, ¿no? O sea, en cercanía con el centro histórico y con algunos elementos de presencias de arquitectura también históricas. Aquí empiezan a entender, digamos, y a ver un poco mejor cómo se trata de esto de los niveles, ¿no? O sea, tenemos por un lado lo que es la vía o sea, lo que es vial, el borde vial, es el nivel de la ciudad, y después empieza a bajar hasta que llega a los niveles de agua. Esto para tener una imagen general, digamos, ¿no? Para empezar a entender un poquito en la realidad de qué se trata este proyecto. La diferencia entre el nivel de la calle y el agua, o sea, volviendo a esta imagen, o sea, esto está, la cota es 4,70. Y esta cota que aparece acá en verde, un poquito de la parte de concreto, obviamente siempre aproximado, es un 2,50 sobre el nivel del agua, que en realidad es una plataforma, digamos, que, o sea, lo que se usó como cota afianzada, como suelo afianzado, que fue consecuencia de, o sea, fue resultado de todos los trabajos que fue realizando el gobierno a través del tiempo para proteger taludes de contención y demás sobre el frente costero. Entonces eso también se usa, ¿no? Se usa dentro del proyecto, básicamente en este caso para darle acceso a lo que son los cafés y los lugares de encuentro, que acá en esta foto no se ve exactamente, pero estas curvas que ustedes ven por aquí son las cubiertas de los barcitos, que después están a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Pero entonces el acceso es a través de la cota 250, y acá lo que, lo que es la cubierta, y después sube un poquito más a lo que es en los senderos, es el 470. Ay, no me quiero extender mucho, pero bueno, entonces y después sigue lo que es la gran explanada verde peatonal y que desciende suavemente hacia el agua. Bueno, hubo trabajo de refuerzo con gaviones verticales y también en el suelo llegando al agua con gaviones horizontales. Acá para tener una idea también de lo que es escala general con los anchos, ¿no? En el tramo 1, que es este que veíamos antes en plano, el ancho promedio es de 50 metros y el ancho máximo es de 90, y en el tramo 3, que es el último y que es más largo, o sea, en extensión, el ancho máximo es aproximadamente de 100 metros. Entonces, un poco para entender que estamos hablando de una escala muy amplia. Y aquí empezamos ya a ver algunas fotos de lo que es el proyecto terminado, en uso. Esto es lo que yo les decía, esta partecita, bueno, esta no tiene tanta definición, pero esto que se ve de fachada de vidrio son los cafés, los barcitos, los kioscos, que la gente accede desde este nivel, y lo que es la cubierta, que como ven acá son balcones y miradores que dan hacia el agua y hacia el parque, es ya más relacionado con lo que es la cota de la ciudad. Esta es una imagen donde se ven lo que son las gradas, las graderías, o sea, la negociación entre un nivel y otro se da con distintas modalidades, ¿no? O sea, sean escaleras, sean estas graderías que obviamente se utilizan como graderías, como lugares de descanso y de vista, ¿no? El objetivo principal acá era crear vistas y perspectivas diferentes y diversas a lo largo de toda la extensión del parque. Siempre, como les decía, con la idea original de mirar hacia el agua, de traer al agua también, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto lo que crea es lugares y puntos de observación. Después, bueno, cómo lo usa la gente fue algo que fue sucediendo espontáneamente. Acá de nuevo, los bares, cafés,
lo que es el techo, que se usa a nivel también de miradores y terrazas. Entonces, bueno, empiezan a aparecer estos niveles diversos con usos diversos. Acá, bueno, hay algunos cortes, o sea, había muchos, pero estos son algunos así bastante esquemáticos, en donde, por ejemplo, en este caso, bueno, como os decía, ¿no? Nivel ciudad, ciclovía, sendero peatonal, estos son las gradas que veíamos recién, las explanadas, después ya como empieza a bajar hacia el nivel original del agua, esta es la pasarela metálica, esto es otro corte que se ve sobre todo la parte de la escalera, acá hay gaviones, gaviones también horizontales, y también fíjense cómo va cambiando, por más de que se vea muy chiquito, ¿no? Pero lo que es la vegetación. De hecho, el plan de paisaje específico se trabaja con 5 áreas diferenciadas. La 1 y la 2, o sea, va como desde abajo para arriba, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. La 1 y la 2, que es más que nada el ambiente de acuático y de borde, lo único que se hace son acciones de conservación y manejo, o sea, no se mete ninguna cosa nueva, ninguna cosa rara, sino que se trata de mantener lo existente y de plantar las mismas especies, sobre todo para seguir afianzando el suelo, ¿no? Porque obviamente se hicieron trabajos. Después viene la explanada baja el área peatonal, que solamente se aplicó un tipo de grama nativa, o sea, de césped nativo. Después viene ya subiendo lo que son talud y gradas de concreto con herbáceas y arbustos, que acá hay una cosa importante que se utilizó más que nada, lo que ellos querían es disciplinar el comportamiento de la gente, ¿no? O sea, como utilizar plantas que digan que por su textura, su altura, lo que sea, es como, bueno, por acá se puede pasar, por acá no se puede pasar. Y después la explanada alta, que es lo que incluye la vereda y la ciclovía, es donde se plantaron árboles. Un poco acá la idea es esto de un espacio lineal a modo de buffer, ¿no? O sea, un corredor verde donde empieza a aparecer el tema de ruta conectora de fauna, de aves, y sobre todo volver a reconectar esta relación entre la ciudad y el borde acuático. Acá, bueno, es un poco lo que les decía del uso de los arbustos y plantas herbáceas en lo que son taludes. Fíjense que también están los árboles existentes, ¿no? O sea, los más grandes ya existían y se mantienen la mayoría en sus lugares. Acá ya llegando bien al borde, hay como ciertas especies que, bueno, obviamente las especies nativas, o sea, hubo ahí toda una investigación, o sea, el paisajista principal recorrió viveros y campos adyacentes y de Porto Alegre locales para poder hacer una selección de 100% de especies nativas. Algunas de las especies como el ceibo la tenemos nosotros también, por supuesto, porque el paisaje se trata a escala regional, y el borde así como bien natural. De nuevo como esta imagen, ¿no? de la puesta del sol y ya la gente en uso con el proyecto terminado. Acá hay algunas de las especies elegidas, bueno, como que les decía, lo más importante son los árboles para las partes altas, los taludes con especies más ornamentales, y las especies de los taludes, perdón, y los árboles en la calle. Acá aparecen también ciertos espacios y diseños específicos que tienen que ver con seguir permitiendo y facilitando la relación con el agua, ¿no? Por un lado, aparecen unos decks de madera, que fíjense que estas formas así orgánicas y curvas que se meten en el agua más fácilmente, y estas pasarelas, que bueno, son las que vimos desde el principio, que conectan directamente con lo que es la senda peatonal baja, ¿no? O sea, uno, en general la gente de hecho viene caminando y tenés la opción de seguir caminando por abajo o de meterte en esta pasarela que es muy concurrida, y tiene esta idea así como romántica y de conexión romántica con el paisaje del agua. Los decks de madera, bueno, estos son algunos de los bancos así muy ergonómicos, diseñados con los objetivos que hablamos desde el principio, de pasar el tiempo, observar, sentarse, en grupo o sola, la gente está todo el tiempo usando estos espacios.
como pedido bastante personal de Jaime Lerner fue la adición de un restaurante, Mirador, que lo ven acá, después lo vamos a ver más, en más detalle. Fíjense que conecta, o sea, acá hay todo también como una senda, un acceso que además conecta directamente con una avenida, o sea, está en eje, digamos, ¿no? Con una avenida importante. Y un poco esto para incentivar la diversidad en lo que es el público, ¿no? Porque justamente, o sea, este es un restaurante bastante, o sea, de hecho es todo vidriado, tiene la vista 360, fíjense que conecta con parte de estas pasarelas, y un poco este incentivo no es, el usuario no es el mismo el que va a hacer el picnic que el que va a comer a este restaurante, ¿no? Entonces lo que empieza a pasar después es que la mezcla, ¿no? O sea, un poco empezar esto de que los grandes espacios en la ciudad pueden ser usados y llamen al uso de forma variada y diversa dentro de lo que son los grupos sociales, ¿no? Siempre la idea del atardecer, que obviamente desde este restaurante es muy especial. Y por último, cómo se incluye lo que es la arquitectura y el arte urbano, que es muy importante también en un espacio dentro de lo que es de borde, existían ya de modo, o sea, salpicado, digamos, a lo largo de esta extensión, algunos diseños, instalaciones, objetos, esculturas que habían sido parte de la Bienal de Mercosur de 2005 y que se integraron dentro del proyecto. Esta, por ejemplo, esta pieza es una pieza que obviamente hoy por hoy actúa a modo de mirador, o sea, siempre actúa a modo de mirador, pero hoy por hoy es bastante icónica también del lugar, ¿no? Porque justamente de lo que estamos hablando es de crear mayores y mejores posibilidades de observación, ¿no? Entonces, bueno, de diferentes modos estos objetos se fueron integrando, algunos para espacios para niños, algunos solamente a modo de objeto cultural casi museográfico, pero la mayoría para el uso. De hecho, esta imagen es desde lo que es el mirador hacia lo que es el río, se llama Ojos Atentos. Después, por ejemplo, algunos elementos como, bueno, esto es parte de lo que era el gasómetro, ¿no? Me imagino que la parte de la decantación, esta especie de embudo, que se combina con elementos nuevos, ¿no? En este caso, la boletería nueva, a diseño y con diseño nuevo, para los barquitos que hacen determinados paseos por esta parte del río. El gasómetro, como parte del plan, también va a ser, creo que está justamente en inicios ahora, un gran espacio cultural, que claramente es un ícono. Y en la parte más alta, o sea, en la parte relacionada con la ciudad, que obviamente es la más dinámica, la que se relaciona, la que tiene el ruido, la que están los autos, o sea, se creó un sistema, o sea, hay todo un sistema de iluminación con diferentes tipos de luminarias, de mayor o menor escala, pero esto tiene un efecto bastante mágico dentro de lo que es el espacio, se llama piso estrellado. Básicamente a lo largo de 300 metros de largo se incorporaron miles de luminarias de fibra óptica que se encienden cuando cae el sol, o sea, cuando la luz del sol empieza a bajar, automáticamente se prenden estas lucecitas. Hoy por hoy no estarán funcionando al 100%, pero sí siguen funcionando. Ahora vamos a ver un videíto de esto, pero antes de eso, rápidamente, bueno, acá un poco de las imágenes, porque también lo que hizo esto fue mejorar la posibilidad del uso nocturna, ¿no? De estos espacios, donde, bueno, como les decía, también hay otro tipo de luminarias, pero bueno. Y en la segunda etapa, que se terminó en 2021, la esencia ya tiene más que ver con espacios deportivos, de usos deportivos, que bueno, claramente para después de la pandemia y del encierro y demás, justamente por eso creo que también fue bastante exitoso.
Esto también igual después nos va a contar un poco mejor Oscar, porque hay unas decisiones importantes a nivel de planificación también de conexión con parques existentes, pero fíjense cómo aparecen lo que son las canchas con respecto al río también, ¿no? Al borde. Y se sigue con todo lo que es la idea de la topografía, o sea, cómo se salvan los desniveles, las gradas, las escaleras, las cubiertas que son miradores. Bueno, acá está el skatepark más grande de Latinoamérica. Temas de detalles de accesibilidad universal, como ven en esta imagen de abajo, detalles de infraestructura, o sea, está como pensado desde detalle básico de mobiliario urbano, pasando por accesibilidad universal a lo que es la gran escala. Y siempre el paisaje del agua ha vuelto a valorizarse como marco, en este caso, de prácticas saludables, que es otra de las cosas que hoy por hoy, con respecto a lo que es la salud, es muy importante. Entonces, un poco acá sacando una frase de hecho de Oscar, cuando, o sea, yo tuve que visitar este proyecto para escribir unas notas para la revista de Estados Unidos, y siempre recorro el proyecto con los diseñadores o quienes estuvieron en la construcción. Bueno, el proyecto consolida la vocación natural del sitio y lo garantiza como espacio público, porque obviamente había otras posibilidades de hacer otros proyectos. Este proyecto garantiza la orla como espacio público. Bueno, yo acá dejo presentado, ahora igual algunos lo saludaron, a Oscar, que es el arquitecto coordinador y director de la obra, colaboró con el proyecto, sobre todo en la segunda etapa del estudio de Jaime Lerner, y representa también a la Municipalidad de Porto Alegre. Pero antes de eso les paso un videíto muy cortito en donde se ve mejor lo que les contaba de el piso estrellado. Va a pasar un poco lento, porque es así por Zoom, pero bueno. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Perdón. Bueno, así que un poco entonces, para terminar, ahí se veía bastante, se ven imágenes aéreas de todo el espacio en general, incluso ese mirador que contábamos, como la gente subiendo. Ahora yo
voy a dejar de compartir. Y bueno, lo invito a Oscar. No sé si igual alguien tiene alguna pregunta primero, pero si no, esperamos que Oscar termine, haga su presentación y después. Bueno, ¿puedo seguir? Jimena, vos presentás a Oscar, entonces. Sí, sí, sí. No sé si no se escuchó lo que dije. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. Sí, sí. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, mucho gusto en poder hablar con ustedes. Yo voy a compartir entonces mi pantalla para seguir la presentación. A ver. ¿Ustedes consiguen ver mi pantalla? Sí, perfectamente. Sí, Qué sí. bien. Qué bien. Y bueno, como habló Jimena, la principal virtud del proyecto del tramo 1, yo pienso que es consolidar la vocación del sitio. La población intentaba utilizar el sitio para hacer estas cosas, tomar mate, ver ¿cómo se dice? La puesta del sol y caminar y andar de bicicleta y practicar esportes, y tomar mate mucho, pero no tenía estructura y el local estaba muy abandonado. Entonces, la oficina de Jaime Lerner capturó todo que la población intentaba hacer en el local y puso en el programa de necesidades que ahora tiene estructura, iluminación para hacer las actividades por la noche y tiene seguridad también, porque donde hay personas utilizando la seguridad es mejor. Acá yo veo, acá en rojo está marcado un sitio arqueológico que está en la punta del proyecto. Nosotros hicimos algunas excavaciones, encontramos estructuras de un antiguo presidio, cárcel, que había en Porto Alegre. Allí está el presidio que no hay más, pero nosotros encontramos algunas estructuras que aquí está la imagen del laudo, del relatorio de arqueología que se hizo en el decorrer de la construcción. Acá algunas estructuras que las encontramos bajo tierra, el muro del presidio. Y bueno, acá el sitio cuando empezamos la obra. Llovió mucho en el inicio de la obra. Entonces, nosotros tuvimos que paralizar y revisamos el proyecto con la oficina de Jaime Lerner y subimos los niveles de las estructuras pensadas en agua, los deques, las pasarelas sobre el agua. Entonces, fue muy válido esta inundación que ocurrió en el inicio. Comenzamos a fechar, como se dice, llovió mucho. Cerrar, el cerramiento. Cerrar, estaba acá, yo tengo algunas palabritas que yo escribo para saber cómo esperar. Acá mostram la desconfianza, acá cerramos la obra y empezó entonces la desconfianza de la población con las obras en Brasil y Latinoamérica. Yo creo que la población está muy acostumbrada con obras inacabadas, en perder espacios públicos, en la privatización del espacio, de los mejores espacios de la ciudad. Entonces, cuando cerramos, en los tapumes empezó a tener protestos
como dónde está el río, la policía es fascista y bueno, varias cosas, ¿no? La costa es de todos. Después, voy a voltar un poco. Después, los tapumes, este cerramiento fue derrubado no por las personas, por los vientos, hubo un temporal, una tempestad muy grande en el principio de la obra que ocasionó esta inundación y el cerramiento se fue. Entonces pusimos telas que hacen menor resistencia a los vientos, ¿no? Y por causa de esto. Acá muestro algunas, ¿cómo se dice? Algunas telas, pantallas, ¿no? del inicio de la terraplenagem. Perdón, una cosa, Oscar, sí. que una cosa que Oscar nos muestra ahí con el tema del cerramiento es un poco la resistencia de la gente al principio, que no sabían lo que iba a pasar con el borde, que era el proyecto, y después, bueno, la contraposición con el uso y el éxito del lugar, ¿no? Pero es importante también ver, justamente porque se trata de la gente y un espacio para la gente que pasaba en el comienzo. Perfecto. Y en el segundo tramo, no se ve, la gente estaba muy ansiosa, no todos estaban elogiando y bueno, porque tenían el ejemplo de la primera etapa. Acá la conformación del terreno, algunas conformación del terreno sigue, ¿no? Las excavaciones para poner los barcitos que Jimena habló, estén ahí, ¿no? Algunos árboles fueron trasplantados, no fueron sacados, algunos fueron sacados, obviamente, pero lo que se puede trasplantar y poner en otros lugares fue hecho. Acá un ejemplo. Acá el principio de la construcción de los barcitos, la estructura de hormigón, una vista general. Cuando yo saqué esta foto, yo estaba en el mirador de la Bienal que Jimena habló antes. Podemos sacar las fotos en secuencia para ver la evolución de la construcción, ¿no? La contención de tierra, los muros en gaviones para contener el terreno, ¿no? Ahí está. El terreno al nivel de la calle es contenido, fue contenido para que no se bajara por gaviones donde se proyectaba los barcitos. Y por las graderías, nosotros las llamamos arquibancadas, las graderías naturalmente contienen el terreno detrás, ¿no? Acá es un ejemplo de la fundación de la estructura de los postes de iluminación, ¿no? Era muy robusta, desnecesariamente robusta. Nosotros no pusimos tanto hormigón y azo como estaba y revisamos los diseños, hicimos algo un poco menos agresivo y desnecessario, porque en las primeras ideas los postes serían de azo corte se habla, que es muy pesado. Después acero corten, es lo que está intentando decir. Acero corte. Para el peso de acero corte, tenía que tener una estructura de esta dimensión, pero después no se hizo de acero corte, ¿no? Se hizo con estructuras tubulares de azo muy delgadas, muy finas, ¿no? Y se revisó entonces la cantidad de hormigón que se estaba utilizando en las fundaciones. Ahí está, para atingir el nivel de los postes, se puso esta pieza de acero
né? Para não se poner uma quantidade muito grande, maciça de hormigón. Aí o içamento, como se diz, com uma grua, eu tenho acá, nós com um guindaste, com uma grua, fomos enchufando a iluminação nestas estruturas que mostrei antes. Allí uma coisa que foi muito trabalhosa, pero necessária para hacer as fundações, as estacas em água. Tuvimos que utilizar uma balsa. É difícil clavar a estaca justo em la posição, porque o río se mueve, a balsa se mueve, pero hicimos cada estaca e la revisamos as excentricidades de clavação e do projeto para ver se estava tudo certo, para não llenar o rio com terra e depois sacar a terra, porque às vezes quando as estruturas são muito cerca do borde, se hace esto, se llena o rio de terra, se hace normalmente las fundaciones y se saca posteriormente la tierra. Pero en este proceso algo va para el río, ¿no? Nunca es perfecto. Aquí lo que Oscar también un poco quiere detallar es cómo decisiones que se tomaron con respecto a la parte ambiental, ¿no? A la parte del río, o sea, en lugar de hacer una metodología más común, como la de meter y sacar tierra, ellos optaron por una metodología diferente. Perfecto, perfecto. Aí as estruturas muito robustas que estão arriba destas estacas, no, abajo de los deques de madeira e de la pasarela en el agua, mucha cantidad de acero. Y bueno, ahí está as estruturas de deck, arriba deck, abre a madeira arriba e a passarela metálica sobre o agua. A colocação de la madeira. Esta parte também se hizo de la mesma maneira, é a parte onde se quedam os barcos, onde há a boleteria que habló Jimena, onde há a integração com o prédio da usina del gasômetro, que é um prédio histórico da cidade, que está passando por reforma neste momento, neste período está cerrado para ser revitalizado. E agora vem o restaurante panorâmico. Há um anillo central de hormigón, né? A estrutura metálica se montou toda no exterior, né? E se levantou com uma grua e se enchufou no anel de hormigón. Acá, no restaurante, lo hicimos lo que no hicimos en la pasarela. Lo llenamos de tierra para ter muita precisão, porque estava muito cerca do borde, e depois sacamos a terra para que o restaurante volvesse a quedar-se dentro da água. Aí está. E aí, bueno, se eu estiver indo muito rápido, eu me preocupo um pouquinho com o tempo, então vou falando rápido, como meu espanhol não é tão bueno, se estiver muito rápido, me dizem que nós vamos. Está bien, ¿no? ¿Está bien? Está bien. Bien. Aí uma muestra de como hicimos o piso de estrellas. No, tuvimos que atar os cables a la estrutura de metal del hormigón, né? A la estrutura de acero, de metal, de acero del hormigón, para que não se tumbaram, ¿no? Porque senão se perdia a punta de iluminação, porque são cables de fibra óptica. Depois, poner o concreto com muito cuidado e lixar muito, para que não houvera, para que se quedasse plano, absolutamente plano, a ponta da iluminação
el hormigón. Nosotros hablamos concreto, pero que es hormigón, ¿no? Concreto igual está bien, se entiende. Concreto está bien. Que cuando Oscar dice que se quede, o sea, está hablando de la nivelación, ¿no? Del piso. Sí, la nivelación, perfecto, perfecto. Para que se quede planito, planito, no quede el cable de fibra arriba del concreto. Tiene que ficar lisito, lisito, para que no se acumule polvo y sujeras que pueden tapar el facho de luz. Ahí el concretaje, cuando se pone el concreto, el hormigón, con mucho cuidado, hay que pasar la regua sin tumbar los cables, es muy manual. Ahí está, los cables erectos amarraditos en la estructura de hierro del concreto. Ahí está. Después cortamos lo que sobró y lichamos, tuvimos que lichar mucho para tener este resultado. Aí algunas imágenes de arriba, ¿no? Generales. Y ahí nosotros, ahí terminó las curiosidades que tenía de la construcción del tramo 1. Empezamos en el tramo 2. Jimena se refirió como tramo 2. Yo puse acá tramo 3 porque físicamente hay una separación entre el 1. Claro. Entonces, nosotros en Porto Alegre lo hablamos como tramo 2, pero es la segunda etapa de la revitalización. Perfecto. Claro, como en etapas está la primera y la segunda, pero en tramos hay 3 tramos, nada más que hay una parte que es como una intersección que como hay un arroyo no se desarrolló, pero claro, sí, o sea, Oscar lo tiene en trechos, pero el 1 es la etapa 1 y el 3 es la etapa 2. Sí, ya estoy, un ratito. Que ahí en el planito se ve, o sea, el primer tramo, el trecho 1 es el que vimos nosotros, y después en el medio, en esa curva que hay, es una parte que no se construyó por temas de un arroyo. Sí, exacto. O sea, solo siguió la ciclovía, ¿no, Oscar? Siguió la Eso ciclovía. Es lo que es continuo es la ciclovía. Sí, la conexión para conectar los dos tramos, ¿no? Incluso el banco financiador exigió, nosotros queríamos poner, pero que hubiera una conexión digna, ¿no? Entre los planos. Ahí está esta etapa, entonces tiene el mayor skate park de Latinoamérica, muchas graderías para ver el sol, pero es muy esportiva. Tiene 27 cuadras, canchas esportivas. Algunos parquitos para los chicos, 3 barcitos, pubs, ¿no? Una área chica para poner los coches, para estacionamiento, pero no frente al río, no cerca del río, junto a la calle, a la avenida, y ciclovía que hace la conexión por los tramos 2, los tramos 1, y la ciclovía sigue hasta el sur de la ciudad, incluso en los tramos siguientes que no están todavía revitalizados. Ahí yo puse esta foto para mostrar la iluminación a la noche. Hoy, a la madrugada, en la madrugada, hay mucha gente jugando el fútbol. Tenemos muchas cuadras con la mejor grama, se dice césped. Yo creo que se dice hierba. Hierba o césped. Sí. Hierba artificial, no es natural, es hierba artificial de una calidad que es utilizada en los mejores estadios del mundo, ¿no? Esta foto de arriba, nosotros mostramos más la avenida, pero es para mostrar la relación que se intenta con el parque,
que está a la derecha, es un parque muy arborizado, con muchas árboles que existe en la ciudad, muy tradicional de la ciudad. En otro momento vamos a mostrar que hicimos una conexión entre el nuevo tramo de la orla y el parque existente, para que un parque fomentara los equipamientos que hay en uno y en otro se complementasen. Lo que habló Jimena está aquí muy claro en esta foto, que es ¿cómo voy a decir? Los problemas del proyecto, no, los errores que se hubo con los niveles topográficos del local, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, no, está bien que cuando en la segunda etapa había unos temas de desniveles diferentes de la primera etapa, entonces tuvieron que ir solucionando en el momento con nuevos diseños y nuevas modalidades, y eso es lo que vos vas a contar, lo de la faja de grama, ¿no? Esta cinta verde que ustedes incorporaron para negociar el desnivel entre la ciclovía. ¿Eso querés contar? Esto. Okay. Que ponemos este desnivel de hierba justamente en la ciclovía y la explanada, que es este paseo de abajo. Antes eles estavam colados, estavam pegados. O nível da avenida varia, ao longo da avenida, o nível varia. Pelo projeto, considerou o nível constante, sempre al 4,70. Então, assim, alinhamos a ciclovia com a avenida e mantenemos a relação entre a esplanada e as gradas na parte baixa, não? Para absorver as diferenças de níveis, retiramos uma hilera de louças de concreto e hormigón. Acá são concreto hecho en la indústria, lo montamos e sacamos uma hilera para poner este pendiente de hierba, ¿no? Y como que básicamente sumaron esta franja verde para salvar los desniveles que tenían en esta etapa. Perfecto, ella no había en el proyecto original. Tuvimos, y bueno, como ahora tiene este pendiente, también creamos un bloqueo para los pedestres, peatones, ¿no? Que quieren bajar, que quieren accesar el parque. Entonces tuvimos que crear accesos, algunos accesos, ¿no? Para cruzar o talude de césped implantado em diversos pontos, não? Para coincidir com os semáforos de los coches, as travessias peatonais, nós pusemos estes acessos que tampouco estavam previstos, porque a ciclovia e a esplanada eram pegados no mesmo nível, né? Allí o projeto e a foto real, não? Hay algunos esbozos, dibujos para hacer este acceso, ¿no? Acá es el principal acceso que queríamos que fuera muy fluido del parque existente, el Parque Marinha, que está arriba, y el nuevo tramo de la orla. En esta parte nosotros no queríamos escalera, queríamos una accesibilidad muy fluida de la calle, del pedestre que estaba atravesando la calle para que accesara el parque. Entonces, invertimos el caimiento. Perdón, Oscar, una cosa por las dudas que no se entienda, que el acceso peatonal, o sea, la accesibilidad peatonal y la conexión peatonal entre el parque existente, que en realidad no era parte del proyecto, y la orla de Aguaíba, lo que hacen ellos en un sector es establecer esta nueva conexión peatonal y toda esta especie de escalera escultórica que tiene una reminiscencia del proyecto en Río de Janeiro de Burle Marx.
y no querían que fuera una escalera simple, sino que fuera un elemento escultórico, pero que al mismo tiempo tuviera un paso muy fluido entre el parque existente y el parque nuevo. Perfecto. Justamente para no sacar la fuerza formal, né, monumental, artística de esta escalera, nosotros no queríamos poner una escalera para que se cruzara el pendiente. Entonces invertimos el caimiento de la explanada para que la parte alta se quedara junto a la calle y la parte baja se llegase en el nivel de la escalera escultórica, artística que hay para la parte baja del río. Y acá, en la travesía de peatonal, hicimos también elevada en el nivel de los paseos para que los coches reducisen su velocidad y las personas de cadera de rodas y también tuvieran accesibilidad sin degraus, ¿no? Ahí lo que hablé, otros cambios cualitativos fueron el deslocamiento de algunas gradas a un mejor punto de vista al sol, ¿no? La inclusión también de una cancha de fútbol de arena para atender la solicitud de un público específico en la ciudad. No tenía cancha de arena, pero la población quería que hubiera una cancha de arena, entonces sacamos una cancha de césped y de hierba y pusimos de arena. Ahí esta grada no estaba en esta posición, pero nosotros percebemos que onde esta grada estava não tinha uma vista tão linda, tão rica. E pusemos aí, e é porque há clarón, esta é a vista antes de poner del sol, que acá em Porto Alegre é muito lindo o poner del sol, nós pusemos allí. Esta foto é justamente de algunos morrotes, chamamos algunas dunas de hierba que hay para contemplación, para que las personas tomen mate, se queden, ¿no? Que está justamente en el eje de conexión con el parque Marinha existente. Yo vuelvo a algunas láminas para mostrar este eje que hicimos accesibilidad en todo el eje para que llegara en un punto de perspectiva que aquí está, ¿no? Hay una curiosidad, faltaba bancos, no tenía bancos, se pensó que la gente toda iría a sentarse en las gradas, ¿no? Pero no tenía muchos bancos y nosotros ponemos como 200 bancos por lo proyecto. La oficina de Jean Guilherme fue de acuerdo, a ellos les gustó que pusiera bancos muy discretos. Canali me dijo, cuanto más simples mejor, ¿no? Para que no impactara en el paisaje. Aclaro, Canali, o sea, que se mostró en el inicio de la presentación, es el arquitecto director de la oficina de Curitiba y con quien trabajaron mano a mano con Oscar desde Porto Alegre. Entonces, cuando había que hacer algún cambio así, como, bueno, en este caso, agregar algunos bancos, lo que le decía Fernando Canali era que cuanto más simple mejor. De cualquier modo, el cambio más importante o la adición más importante es la que está contando Oscar de la conexión peatonal con el otro parque, ¿no? Perfecto. Y Fernando Canali, si no fuera por ello, esta obra difícilmente acontecería, porque una cosa muy importante en obras públicas es una conexión, es una relación muy próxima con la oficina que hizo el proyecto. Cuando la oficina, el diseñista no se tiene acceso, nosotros quedamos muy abandonados en las soluciones y no queremos sacar la identidad del diseñador, del proyectista. Y Canali es una persona, un arquitecto excelente, estaba junto, nosotros hablábamos toda semana
y él nos dio mucha libertad para hacer lo que era necesario, ¿no? Es espectacular. O sea, todo esto de la libertad y de la buena relación entre el equipo de Curitiba de Jaime Lerner y el equipo de Porto Alegre, ¿no? Porque justamente no es fácil implementar un proyecto desde una ciudad a la otra, y cualquier decisión que se iba tomando era como siempre consensuada, pero también con libertad, ¿no? Perfecto. Otra novedad que pusimos en el proyecto es esta áncora, porque esta áncora estaba abandonada en el tramo 1, era muy antigua y estaba, cuando nosotros, por la arqueología, estábamos excavando, estaba ahí la áncora. Y el skate park tiene un tema náutico, tiene un submarino que hace de rampas, de obstáculo, y nosotros pensamos que se podía poner una identidad para el skate park, como las personas lo conocen como el skate park de la áncora, donde tiene, bueno, está cerca del río. Entonces hablamos y pusimos la áncora decorativa en el skate park. Acá algunas estructuras que son réplicas de estructuras que hay en la ciudad. Esta pontecita hay una plaza de la ciudad. A los skatistas les gustan mucho hacer manobras en estos obstáculos. Entonces hicimos réplicas en este skate park para que justamente se use para esto, ¿no? La pontecita, las gradas o corrimones pasan acá, no recuerdo cómo se habla, pero los la baranda, skatistas, las barandas. les gusta descer arriba, los hidrantes también les gustan saltar por los hidrantes. Entonces pusimos estos elementos urbanos para como la práctica del skate. Hay una foto del plantío de hierba que se hizo por todo el tramo, y ahí la producción en la industria de todas las piezas de concreto prefabricado. Nosotros hablamos prefabricados cuando son hechos afuera de la obra y son utilizados y son enchufados y montados como Lego Sí, aquí igual. Sí, igual, bien. Ahí está la montaje de estas estructuras, todas las gradas, todos los paseos de este plano, del segundo tramo, fue hecho de esta manera. Fue mucho más rápido y la calidad del concreto se quedó mucho mejor. En el primer tramo, como responsables por la obra, teníamos que mandar quebrar muchas cosas que no estaban bien hechas, ¿no? Y hacer de nuevo, hasta que el concreto se quedara con un aspecto aceptable, ¿no? El último plano, nosotros íbamos a la industria para ver la calidad de las piezas y aprobábamos solo cuando la calidad de las piezas estaba aceptable, era transportada para la obra para que se hiciera el montaje, ¿no? Ahí está. Acá algunas fotos del concreto que se hizo en el skate park. Naturalmente, en el skate park fue hecho concreto en el local, ¿no? Porque hay que hacer un concreto muy, acá decimos desempenado, muy alisado, con mucho cuidado, mucho cariño, para que no tiene buracos, fisuras para la práctica del deporte. El submarino que sirve como obstáculo, rampas para maniobras que hay en el skate park. Sí, perdón, quiero como poner foco, o sea, en esto que está contando Oscar, de traer objetos urbanos y de la ciudad, o replicar objetos existentes en la ciudad, tanto náuticos como no tan náuticos, y que están incorporados en el skatepark, que vuelve a aparecer esta idea de la identidad, ¿no? De la identidad de los ciudadanos y de los portoalegrenses en general. Entonces, como siempre, mucha atención en este proyecto a esos detalles.
No sé, Cora, que si vamos bien de tiempo, igual ya estamos terminando, pero si no nos metemos en el tema de la final de la Tierra. Me parece que ya falta igual unas pocas, ¿no, Oscar? Sí, sí, está se terminando. Acá, Okay. acá el montaje de la escalera, que es una obra de arte, nosotros pusimos acero corten y lo dejamos ahí porque las arestas, los bordes del concreto se quebrarían con esta forma curva y la forma donde se hace el concretaje que de madera no teria como hacer esta curva. Entonces dejamos ahí este es el resultado. Y hay una imagen de arriba que yo pongo para lembrar de hablar el tema final que Jimena empezó, que es el aprovechamiento de material de tierra de otras construcciones que estaban ocurriendo en la ciudad en el momento para esta construção del segundo tramo. Quando hacemos uma obra, nós todos temos que pagar para trazer terra e fazer os níveis topográficos, não? E também para sacar terra e descartar em locais apropriados, também tem que há um custo. Então, a municipalidade economizou 2 vezes quando sacou material descartado de outras obras para llenar e preencher os níveis topográficos del tramo 2, del segundo tramo. Sí, aquí un poco lo que, perdón, un poco por si hay alguna palabra que no se entiende, igual el español de Oscar es maravilloso, pero un poco lo que hablábamos al principio de los indicadores de impacto, en este caso económicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la reutilización, el reciclaje, y en este caso lo que hacían era obras que estuvieran sucediendo simultáneamente en la ciudad, o incluso creo que de otras partes de la obra, se reutilizaban para bajar o quitar los costos. Perfeito. Economizamos como 3 milhões de reais com terra e com material, porque o volume necessário é muito grande para subir o nível, para conformar, é uma área muito grande. E algumas fotos generais, a iluminação que hacen as pessoas. Hoje está assim com muita gente, todos os dias quase, muita gente utilizando o skate park, las canchas de vôlei, de arena, los pubs que son que nem el primer tramo, que sirven de miradores en su laje superior, el laje de arriba, ¿no? Algunas imágenes más. Las personas practicando todos los tipos de esportes, tiene canchas de tenis, de patinación, de básquetbol, ¿no? Aí la grama, el césped artificial, que es muy bueno, está perfecto hoy, y con personas usando todo el día, no tem custo para utilizar, pero hay que hacer un agendamiento por el aplicativo para que los ocupantes para que no haya briga para utilizar, cada deportista reserva un horario para utilizar las cuadras, ¿no? Aí una imagen verdadeira del pôr do sol de Porto Alegre en estos tramos. Obrigado, muchas gracias. ¿Cómo Muchas le gracias. dicen a puesta de sol en portugués? Pôr do sol. Pôr do sol. Puesta del sol. Pôr do sol. Pôr do sol. Okay. Bueno, yo agradezco igual primero especialmente que como siempre Oscar, toda su explicación y su detalle de la parte de construcción y de decisiones posteriores con respecto al proyecto. Y bueno, ahora Cora, vos armas si hay preguntas o cómo quieren. Ante todo quiero agradecer a Jimena y a Oscar. Tengo una pequeña pregunta. Me gustaría en principio, o sea, si los miembros de la academia quieren consultar algo. A mí lo que más me llamó la atención, Oscar o Jimena, es que dijeron que este proyecto se llevó a cabo durante 3 administraciones gubernamentales. No sé si 3 gobernadores, intendentes o algo. Que es en general el gran alcaldes, como si fuera el gobierno de la ciudad. Claro, el gran problema que hay cuando cambian las administraciones, o sea,
la continuidad es uno de los grandes problemas, ¿no? Para aquellos que trabajamos alguna vez en la administración pública, o los que están hoy en la administración pública, sabemos que eso es uno de los grandes problemas. Sí. Sí, estas fueron 3 administraciones diferentes de gobierno a nivel ciudad. Como decía, uno más en la parte original, en la parte del inicio del proyecto, el otro en la construcción de la primera etapa, y la otra administración en la construcción de la última etapa. Pero no sé, Oscar, si vos querés detallar algo de eso. Perdón, ¿y pertenecían al mismo gobierno? No. Lo que pasa acá es una curiosidad que el financiamiento, la guita para hacer estas obras es de un banco internacional, né, como habló Jimena. Y esta guita que Porto Alegre ganó, tiene que pagar, es un empréstimo, ¿no? Pero los juros son bajos, es un banco de fomento, y bueno, Cooperación Andina de Fomento, ¿no? es el órgano financiador. Si la ciudad no ejecuta, no construye las cosas para las cuales se emprestó la guita, los gobiernos perderían, tenían que devolver, ¿no? Lo que fue gasto. Entonces, cuando empezó el segundo gobierno, el tramo 1 ya estaba un poco adelantado, ¿no? Y yo te digo que el segundo gobierno no tenía mucha confianza, ¿no? en la calidad del espacio. Tuvimos mucho trabajo en convencer el nuevo gobernador de la ciudad, no es del estado, del Porto Alegre, como se dice, que era un espacio transformador y que la población necesitaba para le garantizar como espacio público, porque el segundo gobierno quería mucho hacer una cosa diferente, hacer una parceria público-privada, conceder para un parceiro privado hacer lo que propusiera para explorar financeiramente. Era um governo que tinha uma visão diferente, um governo mais de direita, e bueno, e tinha muita desconfiança, tanto que el segundo representante, governador, não visitou a obra, não visitou, só quando quedou pronta, foi a primeira vez, não durante a construção, que ele foi, ¿no? Y tenía miedo que no se quedara buena y que se inundara mucho, y él quería, me parecía que quería que fuera caracterizada como obra del anterior. Después del suceso tremendo del primer tramo, el segundo gobierno pasó a identificarse con la obra y a hacer propagandas, y bueno, y al final a cabo inició la contratación del segundo tramo, que también él quería hacer una parcería público-privada, pero estaba prevista en el financiamiento internacional, y si mudara el proyecto arquitectónico, o si mudara la forma de contratación y de ejecución, no pública, pero privada, esta guita iría embora. Sería la municipalidad tenía que devolver incluso lo que gastó en el primer tramo. Entonces fue quedando muy difícil, ¿no? Y el tercer gobierno, la verdad que asumió una persona que fue el vicegobernador, digamos así, del primero, que estaba muy alineada con la idea original, ¿no? Y ya era, el segundo tramo estaba por terminar, y ya era un suceso, y la población estaba, y bueno, la ejecución de estos tramos estaba rendiendo ya muchos votos, porque la verdad que la población estaba muy satisfecha. Entonces, fue un convencimiento natural de la población, y los gobernantes, que algunos inicialmente contrarios, fueron cambiando su punto de vista al decorrer. Podríamos decir que fue un buen contrato.
Sí. José, vos querías preguntar algo. Sí, no, yo en realidad no quería preguntar, quería agradecerle muchísimo habernos presentado este proyecto de esta calidad y de esta identidad. A vos, Cora, a Jimena y a Oscar. La presentación ha sido, pero buenísima, 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 desde el marco conceptual, el marco político, el marco constructivo, el cuidado en la construcción, los distintos aspectos que se tomaron en cuenta. Y es un proyecto además en el cual yo pondero muchísimo la identidad. Es como decían al inicio de la presentación, que como este proyecto ha garantizado el uso del espacio público, porque hay una identidad que se reconoce, ¿no?, en todos los detalles, cómo están pensados, en esa escalera maravillosa que une el Parque General con este proyecto específico. La verdad, yo les agradezco muchísimo que nos hayan acercado a este proyecto, no solo porque decía la calidad y la identidad del proyecto, sino porque la presentación me ha parecido buenísima, pero muy, muy, muy buena. Bueno, gracias. No, de nada, yo les agradezco mucho y ha sido realmente una presentación buenísima. Bueno, gracias. De eso solo, en realidad no es agregar, es repetir lo que decía un poco al principio, tan importante hoy por hoy de la preservación de los hábitos, ¿no? En el fondo, el diseño del espacio público, el diseño del paisaje público, está absolutamente ligado con los hábitos de la gente. Y cuento una cosa muy chiquita, o sea, yo por mi trabajo tengo que escribir, en este caso, sobre trabajos de Felipe Uribe, que es un arquitecto que en Medellín hizo proyectos muy icónicos con respecto a la transformación de la ciudad, y él hizo sus primeros proyectos hace 20 años, cuando empezó la transformación, y algunos los está haciendo ahora, ¿no? Y se le preguntaba, bueno, ¿qué aprendiste, o cuál es la diferencia entre esos proyectos hace 20 años y los que estás haciendo ahora? Y él me decía, en realidad, una cosa que no cambia nunca es cómo tenemos que tener en cuenta los hábitos de la gente, y que en realidad si se apropian, quiere decir que pensamos bien, ¿no? Y que un poco si no se apropian, nosotros tenemos que cambiar el pensamiento de cómo diseñamos esos espacios, ¿no? Entonces por eso yo quiero como poner mucho énfasis en este proyecto que se inspiró en esta puesta del sol y en poder observar la puesta del sol. Muy lindo. Yo lamento que los tengo que dejar porque tengo un compromiso ahora, Igual pero ya estamos. de nuevo, ustedes continúen, Cora, porque a mí me parece la verdad que una presentación bárbara y un proyecto bárbaro que nos ha aportado muchísimo, nos ha enriquecido muchísimo. Así que muchas gracias de nuevo. Yo me tengo que retirar porque tengo que estar Gracias. en un horario igual ya estamos, me que parece, ya no cumplo. ¿no, Cora? Son ¿Sí? 8 menos cuarto, así que... Yo creo Cora, que fue bastante completo, ¿no? No, muy bien. La verdad que no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta que se salga absolutamente de los temas estos que presentamos, o algo para completar algo, pero a mí me parece que fue muy completo. Carlos Hernáez, por favor, estás muteado. Carlos, ¿estás? Carlos. Sí, ya estoy. Mira, me quedó una duda al principio, a lo mejor Oscar y Jimena pueden contestarlo. Pienso en una laguna enorme que está alimentada por ríos. ¿Cómo desagua para mantener la cota? O sea, ¿cómo se mueve la cota de la laguna de agua? Sí, se mueve la agua como una o dos veces se quedó casi arriba de los deques de madera, ¿no? Tiene como 1 metro, se varía el nivel del agua, varía mucho. Por eso nosotros dejamos un poquito más arriba do que el diseño original para que la ocurrencia de inundación fuera menor. Pero la madera, es madera Itaúba de Brasil, todo está pensado para que eventualmente se quede bajo d'água, sí. Pero
todavía el agua hace como 5 años, todavía no llegó arriba del dique. Ela se queda como 1 metro abajo, pero en algún momento va a llegar y va a bajar nuevamente. Y es esto, varía, sí, varía mucho. Segunda preguntita. Sí. ¿Quién maneja la operación de todas las instalaciones deportivas que tienen? O sea, ¿es gratis? ¿La gente puede acceder? ¿Cómo es la relación entre el público y el uso de digamos, de todas las cosas deportivas? Se tienen que agendar, ¿no, Oscar? Sí. Pedir su turno. Sí, tiene que pedir su turno por un aplicativo, por una app en celular. No es gratuito, no necesita pagar, pero la municipalidad organizó un site, un aplicativo para que la persona reserve su turno. Entonces, si yo quiero jugar el fútbol en el verano, yo tengo como reservar como 15 días antes y está muy concurrido. Sí. Y te voy a hacer una pregunta que no tendría que hacer, pero la voy a hacer lo mismo. ¿Cuál fue el costo total de estos 3 eventos, de las 3 cosas? O sea, el total, para saber, para que nos sirva a nosotros también de referencia. Perfecto. Perdón, una pregunta. Oscar, vos contestás si querés, si no querés no contestes. Sí, por supuesto. O sea, el costo pues sí, puedo. Sí, okay. Es público, incluso en Brasil se puede consultar. No, el costo total del primer tramo fue como 70 millones de reales. Hoy creo que yo no sé cuánto está el dólar, pero está como 5, 6, 5,50. Entonces 70 millones de reales son como 300, son como 20, 15 millones de dólares. Después hacemos las cuentas, pero en reales, si querés contestarlo en reales. 70 millones de reales, el primer tramo. El tercer tramo fue 53,4 millones reales, porque tiene menos acero, no tiene estructura sobre el agua, que es muy cara para hacer las fundaciones, madera es muy cara. El segundo tramo es más comprido y más ancho, pero es más superficial, son muchas canchas esportivas, entonces salió como 20 millones de reales menos que el primero. Hay algo que es interesante, que en Brasil, tanto la venta de una propiedad, de una casa, como estas obras, todo se habla en reales. No es como acá que todo lo hablamos en dólares. Sí. Vos vendés una casa y el precio te lo dicen en reales y cobrás en reales. Está bien. Sí. Bueno. ¡Qué envidia! De hecho, todo el trabajo, o sea, yo por eso digo, contestalo si querés con la cabeza argentina, pero como es muy público eso también, y además, como fue auditado y fue una financiación del Banco de Desarrollo de Latinoamérica, entonces, de hecho, uno si entra en las páginas lo puede mirar, ¿no? No, por supuesto. Sí, yo estoy. ¿Hay alguna pregunta específica más? Y si no, ya vamos a dejar. A mí me parece que fue súper completo. Lindísimo, un placer. Un gran placer. Una pregunta, o sea, porque yo estaba mirando en lo que se transmite por YouTube, ¿los que están por YouTube es parte de la academia o son invitados aparte? Aparte. No, por YouTube lo puede ver todo el mundo, cualquiera que tenga ahí había como algunos comentarios, pero te saludaron a vos, Oscar, te aviso que había un saludo a vos en el YouTube. Gracias. Bueno. Jimena de la Academia, Jimena con G, ¿hay alguna pregunta que alguien haya hecho, algo que a mí acá no me aparece, pero hay algo en especial que no haya sido dicho todavía, ¿no? Hay saludos y agradecimientos. De Graciela hay un agradecimiento y hay saludos, pero no preguntas por el momento. Ok. Bien. Bueno, me parece que estamos. No sé, Heriberto o Carlos, ¿qué dicen? A ver, ¿podría hacer algún comentario?
A mí me parece que no conozco Europeto, desgraciadamente. Porto Alegre, perdón, Porto Me Alegre. encantaría conocer Europetro. No, Perdón, Porto Alegre, Porto Alegre. sí. Perdón el lapsus. Y me parece magnífico el proyecto que hemos visto. Realmente impecable en todos sus atributos, ¿no? Y me encantaría conocer ese lugar también. Pero no he hablado, no conozco la ciudad y no he sentido que nadie relacione la ciudad con este desarrollo de borde marítimo, ¿no? O borde del agua. Y veo que hay una gran avenida, hay 4 kilómetros de desarrollo, una gran avenida y un bosque que encierra, que separa de la ciudad vieja, que aparentemente era el centro viejo. Y no sé si eso tiene gran actividad o no, si es una zona residencial o no, si es una zona activa, y si valdría la pena, y si no, porque no hay ninguna conexión, no hay conexiones transversales, ¿no? Que se entra por los dos extremos de la urbanización. Entonces, hay algo en ese sentido que esté pensado, porque realmente como aislado de la ciudad o realmente en lo que hay de borde urbano no es suficiente, digamos, o no necesariamente necesita una integración. Me queda esa duda. Yo digo una cosa, después Oscar si quiere agregar, que es el local. O sea, por un lado, justamente este es un parque lineal, ¿no? Que toma un borde como muy consolidado de la ciudad, que lo que hace es desarrollarse en extensión, ¿no? Porque justamente la ciudad de Porto Alegre está desarrollada sobre un borde acuático, y a partir de ahí, bueno, después sigue, se desarrolla para norte-sur o lo que sea, ¿no? De hecho, la parte más al norte del proyecto es la que conecta con lo que es más el centro histórico, el centro de la ciudad. Bueno, este parque existente está un poco más abajo, pero sí podría haber alguna conexión más a nivel, o sea, transversal. De hecho, lo que nos mostró Oscar de esta conexión con este parque existente no era del proyecto original, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí también un trabajo conjunto entre lo que es el proyecto original y el proyecto local, ¿no? Pero bueno, de cualquier modo, al ser un parque lineal y pensado como un parque lineal que sigue como el borde del agua, siempre va a ser más fuerte el sentido longitudinal y de esa extensión que lo demás, ¿no? Pero Oscar, no sé vos si querés agregar algo. Perfecto, sí, muy buena observación. Lo que ocurre es que el borde lineal tiene esta avenida, está desde los 80, los años 80 esta avenida ahí, y en el otro lado, tanto el tramo 1 como el tramo 3, hay parques, hay como bosques, como fue dicho. Y estos bosques tienen algunos caminos naturales que llegaban en la avenida. E não é residencial. Em la punta, em la usina del gasômetro del tramo 1, onde há aquele prédio histórico, o sítio arqueológico, desarrolla en el centro, en una avenida de pedestres, peatones muy tradicional de la ciudad, por las puntas, né, como foi hablado, porque por transversales era um parque que havia alguns pontos, caminos internos, e nestes pontos, que en el tramo 3 principalmente, pusimos estas travessias que combinada com alguns semáforos, vários semáforos, para atravessar o pendente de hierba que pusimos. El eje principal, onde
casi todas as pessoas estão que não têm árvores, que tiene un espejo de agua en el parque existente, en el Parque Marinha, en este eixo principal que nosotros lo chamamos de eixo cívico, porque el Parque Marinha del otro lado fue pensado, tiene bandeiras, enfim, é um eje, né, feito para homenagear os militares de Brasil, enfim, tá? Mas este eje que hicimos esta travessia mais direta ao nível, porque a maioria das pessoas atravessam por este eje. Um dos motivos que hicimos a travessia é por la falta de conexões transversales. Um dos argumentos é que se adentrava no novo tramo por las puntas e como por dos trechos transversales en los semáforos, pero el principal trecho, la principal área de aglomeración de personas en el otro parque, ella era en este eje cívico. Pero só una corrección para hacer justicia a Jaime Lerner y Canali. Esto estaba, ele estava en el diseño original, pero ele no estava en el plano, sí, no está certa, Rimena, só una corrección, ele no estaba en el plano de la municipalidad en hacerlo, porque cuando la obra fue executada, el dólar estaba como R$3. Era otro gobierno, el dólar estaba bajo, la economía estaba mejor, estaba como R$3 el dólar. Y el financiamiento es en dólar. Entonces, tenía pocos reales, para la economía estaba bien, el dólar estaba bajo, pero para la obra, un dólar representaba menos reales, entonces no tenía guita para hacer toda la obra, ¿no? Entonces se pegó la caneta roja y se sacó unas cosas. Yo me quedé loco por sacar el eje. Y al decorrer de la construcción, el dólar se fue todo, enfim, muita coisa ocorreu no Brasil, o dólar hoje é como 5.50, 6, não sei, o dólar se foi, e bueno... Si quiere le contamos nosotros a Oscar, ¿no? Cómo estamos con el dólar. Un dólar representou mais guita em reales para executar. Então, hablamos, bueno, vamos poner el eje. E a administração, não, vou gastar mais, já está aprovado assim. Não, pero é muito importante, porque todo foi pensado, os morrotes de grama, a escalera curva, todo foi pensado para ser o ponto, o grande final de eje do Parque Marinha. E bueno, hablamos muito, e comecemos a poner novamente o eje. Tivemos que editar e gastar mais guita do que havia sido publicada, né, porque é público o que se gasta, e bueno, pero se isso, e todos hoje, e foi muito importante. Assim, fizemos pouquinho mais parecido do que o plano original de Jaime Lerner, que havia sido descartado por falta de guita. Okay. Bueno, para terminar una cosa, o sea, por un lado, o sea, ver cómo igual la economía siempre termina afectando decisiones que tienen que ver con esto, y lo otro que de cualquier modo, este parque, más allá de conexiones transversales bien concretas, si uno va caminando, si uno lo toma como un circuito, sea peatonal, de correr, de bicicleta, siempre puede estar entrando, ¿no? O sea, esto también tiene de interesante, que mientras vos vas caminando en bicicleta, en auto, podés ir entrando por las escaleras, por las gradas o lo que sea. Bueno. Carlos, acabo de haber recibido un mensaje desde Mendoza, de nuestra académica radicada en la ciudad de Mendoza, que está encantada con la producción de ustedes, de todo el cuento que han hecho maravilloso de la costa. Gracias. Eliana Bormiga, es especialista. Sí, la conozco, Eliana, la conozco. Bueno, la conozco. Sí. Bien, muchas felicitaciones. Bueno, saludo a Eliana también. Que el próximo proyecto que vamos a presentar en este ciclo
de paisajes de agua, ya sea por mucha agua o por falta de agua, donde hay que de alguna manera ver cómo acceder a ese recurso. El próximo proyecto es en Mendoza, justamente, que no es un proyecto, sino que es un inventario, y bueno, eso lo veremos el 26 de octubre, el 26 de este mes. El próximo proyecto es el proyecto de La revitalización. De la revitalización del bosque urbano en la ciudad de Mendoza. En realidad no es en la ciudad de Mendoza, sino en el área metropolitana de Mendoza. Okay. Que está bueno. Te invito nuevamente, Eliana. Así que especialmente dedicado. Bueno, sí. Bueno, me parece, Jimena, hay un arquitecto, José Luis Martignoni, que era compañero mío en la facultad. ¿Es algo tuyo? Sé que hay varios Martignoni, de hecho, el constructor, no, pero esta cosa, o sea, la compañía eléctrica, viste, la que tiene la arquitectura esa de ladrillo, o sea, había también un Martignoni, y sé que son tipo tío-abuelos lejanos, pero no tengo relación directa. Ok, listo. Bueno, bien, gracias. ¿Te parece, Carlos, que cerramos entonces? Sí, sí. Sí, Oscar, la verdad que muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste, y Jimena gracias. También. Es un placer, gracias por la invitación. Me gustó mucho hablar con todos ustedes, aprender con ustedes también. Y bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Si vos querés decir algo más, pero ya estamos. ¿Querés saludar? Agradecer y contar que es parte de una serie de charlas que cuentan diferentes proyectos con un vínculo que es el agua, la planificación y la preservación. Eso. Bien. Gracias, Oscar. Bueno, gracias. Gracias, Oscar. Y damos por cerrada esta charla de hoy, que como les decía, la próxima charla de arquitectura del paisaje es el 26 de octubre, a la misma hora, y ya les mandaremos, ya vamos a distribuir la información, y por el mismo canal de YouTube para los que no son de la academia. Gracias por la invitación, Cora, y gracias a todos, Heriberto, Carlos, José Ignacio y Jimena, gracias. Y Jimena. Chao. Gracias a ustedes. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Adiós. Chao, chao.